el presidente Gustavo Petro está creando miedo, desconfianza sobre el futuro de la economía y por tanto del país. Veamos este trino que publicó en su cuenta de Twitter, un trino que no voy a leer todo porque es muy largo, pero en el que hace una defensa de su reforma a la salud, de la demolición, diría yo, del sistema actual de salud y la refundación a través de un sistema de salud prácticamente estatal en su totalidad. Dice, entre otras cosas, Petro en ese trino lo siguiente: si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a la CPS con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones también agotados, según él, transferencias públicas, con las de concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el régimen de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al Fondo de Estabilización de Combustibles para subsidiar gasolina y diésel, y el gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al COVID con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte. Entonces sabrán, ojo a esto, que las finanzas del Estado están a punto de colapso. Gravísimo. La cabeza del Estado colombiano, el señor presidente Gustavo Petro, dice que las finanzas del Estado colombiano están a punto de colapsar. Esto debería ser el titular mañana de toda la prensa en Colombia. Probablemente no lo va a hacer porque el presidente nos tiene acostumbrados pues a destilar en su cuenta de Twitter afirmaciones más bien ligeras, irresponsables, tremendistas, exageradas, y bueno, quizá eso no tenga la dimensión mediática, pero en el fondo lo que nos está diciendo el presidente es de la más absoluta gravedad. Aquí lo que hay que entender es que el Estado colombiano necesita deuda, porque gastamos históricamente, no es de ahora, ni el gobierno de Petro, históricamente gastamos más de lo que ingresamos por cuenta, hablo del Estado, de impuestos o de dividendos, por ejemplo, de Ecopetrol. Y la diferencia, como es natural, solo se puede llenar a través de deuda. Deuda que se recibe a través de papeles conocidos mayoritariamente, en la parte más gruesa, como los TES. Son títulos de tesorería que se negocian en los mercados financieros dentro de Colombia, pero también en el exterior. Prestamistas compran esos papeles y le entregan plata al Estado colombiano para que cierre ese déficit, esa diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Ahora bien, imagínense que están pensando esos prestamistas, que puede ser, por ejemplo, un fondo de pensiones de los profesores de California, o de Oklahoma, o de Nueva York, o un fondo soberano de Noruega, o de Dubái, etcétera. Pueden ser inversionistas de cualquier parte del mundo que pueden estar pensando que la cabeza del Estado colombiano diga que ese Estado está a punto de colapsar, lo que no puede significar otra cosa que está a punto de quebrarse, o sea, incumplir sus obligaciones. Si colapsa financieramente el Estado colombiano, pues, ¿qué capacidad va a tener de pagar, de honrar esos compromisos, de devolverle la plata a quienes nos la prestaron? Por supuesto, esa declaración genera pues una gran desconfianza, genera miedo, y ese miedo se puede traducir en que esos inversionistas, si toman en serio estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, si toman en serio ese análisis que hace, pues a que exijan más tasa de interés para poder prestarnos dinero, ¿no? Como cuando una persona tiene mal historial crediticio, a lo mejor consigue una entidad financiera que le presta, pero no le va a prestar con una buena tasa, sino que le va a prestar con una tasa más alta, lo que va a redundar en que tenga que pagar más intereses. Pues lo mismo con el Estado colombiano, si es que los inversionistas se toman en serio este supuesto colapso que anuncia Gustavo Petro. Acá lo que pasa es que esa afirmación no está en línea con lo que dice el propio Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro. Mal que bien, el ministro Ricardo Bonilla presentó un presupuesto, lo que se llama un marco fiscal, para los próximos años, que no habla para nada de un colapso financiero del Estado colombiano. Habla de que vamos a seguir pagando las obligaciones financieras que tenemos, no en ningún caso pues de un colapso. Lo que dice el presidente Petro pareciera, por el contexto y la forma en la que lo dice, motivado por razones políticas ideológicas. Esto es algo que decía incluso antes de ser presidente de la República, la famosa olla raspada, el Estado está quebrado, pero le apunta evidentemente a desbaratar una arquitectura en la que el Estado y los privados
mediados por el mercado, coordinados por el mercado, buscan enfrentar problemas como la prestación de servicios de salud, la provisión de pensiones, la construcción de infraestructura, la provisión de servicios como el servicio de electricidad, en fin, problemas difíciles, complejos, en donde participa el Estado y los privados. Pues acá Petro lo que critica es precisamente esa cooperación. Buscaría Petro, como hemos sabido por la naturaleza de las reformas, que el Estado coopte, agarre la mayor parte de esos sectores que hoy están compartidos, dijéramos, en donde hay coparticipación privada, y pues el Estado se encargue esencialmente de cubrir todas las necesidades en esos sectores, comillas, estratégicos. Ese es el proyecto político del pacto histórico, y por eso pareciera estar diciendo esto, no porque el gobierno en sus cuentas efectivamente esté diciendo que el Estado se va a quebrar. Si fuera así, ya estaríamos en una crisis financiera tremenda, sino porque hay razones políticas para promover ese miedo, para impulsar el miedo. El problema es que en cualquier momento los mercados, los inversionistas, le creen la historia al presidente, y esto generaría pues una auténtica situación de crisis, no ficticia como la que está dibujando acá Petro, que afortunadamente todavía no estamos ahí, sino real. Está jugando con candela el presidente Petro, está jugando con la estabilidad de la economía colombiana, porque si colapsa, como dice él, que está a punto de colapsar, si eso ocurre, si ese colapso ocurre, no solamente colapsa el Estado colombiano, no solamente los funcionarios del Estado o las entidades del Estado, colapsa la economía colombiana, aquel que tiene un depósito en un banco, aquel que tiene un ahorro en pesos colombianos, pues tiene en riesgo su propiedad, puede perderla. Perdemos todos si el Estado colombiano, como dice o como anuncia el presidente Petro que puede pasar, llega a colapsar. Por tanto, es absolutamente irresponsable que estas declaraciones vengan de la cabeza del jefe del Estado. No puede ser esa la narrativa, ¿no? No puede ser ese el mensaje que estamos transmitiendo. Es como si el presidente de una compañía, de Ecopetrol, de Bancolombia, de ISA, estuviera diciéndonos que la compañía está a punto de colapsar, de total irresponsabilidad. Saldrían los inversionistas despavoridos de ahí porque no hay confianza, no habría confianza para invertir. Ojalá que el presidente rectifique, y no por seguir una agenda política, ideológica, por impulsar la transformación de la sociedad que aspira, pues dinamite las bases de la estabilidad, de la confianza y el desarrollo del país.